No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Detenido el líder espiritual de los hermanos musulmanes y campaña israelí de apoyo al gobierno interino. Muere un palestino en enfrentamiento con el ejército israelí en Jenin. Israel impulsará el comercio con América Latina y terminaremos hablando de la Fundación Wallenberg, que ayudará a la financiación del rodaje de 2 nuevas películas sobre el diplomático. Una vez más está Jorge con nosotros. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? El comentario de las noticias y también con la agenda cultural. Pero empezamos en Egipto. El guía espiritual de los hermanos musulmanes, Mohamed Badia, fue detenido en el distrito de Ciudad Nasser, en el Cairo, en un apartamento junto a otro miembro de la hermandad, Talat Youssef, en las inmediaciones de la plaza de Rabea al-Adawiya, donde los islamistas estuvieron acampados hasta la operación policial del miércoles pasado que desmanteló la protesta. La hermandad islámica denunció la detención de al menos 400 de sus dirigentes en apenas 3 días y acusó a las autoridades egipcias de haber torturado y calcinado a 36 detenidos cuando eran trasladados el domingo a una prisión. Mientras, Israel se alinea con el gobierno interino de Egipto, entendiendo que solo el ejército puede estabilizar el país y evitar el caos total. Quizá desde Occidente se entienda que la brutalidad con que se está persiguiendo a los islamistas es excesiva, reconoce un alto militar. Nosotros no avalamos forzosamente esa forma de proceder, pero pensamos que no hay otra alternativa que la militar. Primero hay que contener la deriva islamista y el descontrol. Luego vendrá la lucha por las libertades. Esa transición debe comandarla el ejército. Son declaraciones de este alto militar israelí. El Ministerio de Exteriores israelí ha iniciado una campaña urgente para convencer a Estados Unidos y a Europa de la necesidad de apoyar al general Abdel Fattah al-Sisi. Sí, bueno, esto era lo que se venía, digamos, previendo, que con las últimas actuaciones de represión del ejército egipcio, pues empezaran a surgir dudas también en Europa y también en Estados Unidos. Lo que sí te puedo asegurar es que si Israel se moja y apoya al gobierno interino de Egipto, pues pasarán pocas horas o minutos en que Europa se pronuncie justamente del lado opuesto. Seguimos, hablamos ahora de Israel. Un palestino murió y otros 2 resultaron heridos, al igual que 2 soldados israelíes durante un operativo llevado a cabo por la brigada Netzah Yehuda, formada por soldados ultraortodoxos y la Guardia de Frontera, para detener a uno de los líderes del grupo terrorista Yihad Islámica en Jenin, en el norte de Cisjordania. Al intentar arrestar a Bassam al-Saedi, se desató un violento enfrentamiento en el que las tropas fueron atacadas con disparos de armas de fuego, artefactos explosivos improvisados y piedras. Los soldados respondieron abriendo fuego contra el origen de los disparos para neutralizar la amenaza. El portavoz del ejército puntualizó que detener sospechosos terroristas en zonas urbanas es una tarea extremadamente complicada, especialmente cuando los sospechosos se refugian entre la población civil. Una vez que les dispararon, las tropas actuaron de forma profesional, respondiendo a una amenaza inmediata a su seguridad personal. El fallecido es Mahad Muhammad Anis Lalul, de 22 años, y murió de un disparo en el pecho. Otros 2 palestinos también recibieron heridas de bala. Bueno, lo que aquí se cuenta podría estar en la crónica policial de cualquier país, que en una detención hay un rifirrafe y muere uno en este caso terrorista, pero alguien al que van a detener. Pero esto, siendo Israel, se convierte en un tema de primera categoría y salta a las primeras páginas de los diarios. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Si van a detener a un terrorista, el terrorista lo recibe a tiro limpio, pues van a tener que disparar. Y por suerte, digo por suerte, porque podían haber habido muchos más muertos. Con este solo muerto, pues se saldó este incidente. Que al parecer el muerto justamente no era el que estaban buscando, sino alguno de los que le hacían de parapeto y de defensa para que pudiera huir.
Y seguimos hablando de Israel, pero ahora también de América Latina, ya que Israel tratará de impulsar sus intercambios comerciales con México, Chile, Colombia y Perú, a la vista del debilitamiento de las economías europeas por la crisis financiera que arrastra a esa región desde hace años. El primer ministro Netanyahu dio órdenes de aumentar significativamente el comercio con esos 4 países latinoamericanos considerados estados amigos, lo que serviría de primer impulso para un aumento de las transacciones comerciales con Centro y Suramérica. Esta iniciativa completaría las puestas ya en marcha para fomentar el comercio y la cooperación económica con China y otros países asiáticos. Hasta ahora el comercio con América Latina era prácticamente insignificante. El pasado mes de junio, Colombia firmó con Israel un tratado de libre comercio que aún debe ser ratificado por vía parlamentaria en ambos países. En 2007, Israel también firmó un tratado similar con Mercosur, zona comercial integrada por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y mantiene un acuerdo similar con México. Bueno, esto es una buena noticia para Israel, es una buena noticia para América Latina y es una mala noticia para nosotros porque nos da la pauta de que aunque Israel no sea una potencia económica de primera línea, es un país importante en la balanza comercial. Y el tema que hasta ahora Israel dependía el 60% de sus exportaciones de Europa. Y ya Europa no tiene esa capacidad de adquisitiva, pues en vez de quejarse y llorar por las esquinas de que no tienen clientes, lo que sale Israel es a pescar nuevos clientes y abrir nuevos mercados. Y si ya tenía un mercado bastante bien asegurado en el Mercosur y en México, pues ahora lo ha completado con estos tratados de libre comercio con Chile, Colombia y Perú, que son economías emergentes importantes. Estamos hablando de países como Chile o como Perú, que hasta ahora parecía como uno lo consideraba una economía muy tercermundista, pero que ojalá aquí en España tuviéramos los datos que tienen países como estos. Así que albricias y buenas nuevas para estos países y ojo con lo que está pasando en Europa, porque si no pisamos un poquito el acelerador de las reformas económicas, pues nos vamos a quedar vendiéndonos caramelos en África. Seguimos. La Fundación Raoul Wallenberg ayudará a financiar 2 nuevas películas sobre la vida del diplomático sueco Raoul Wallenberg, que desapareció después de haber sido arrestado por los soviéticos el 17 de enero de 1945 junto con su chofer Vilmos Langfelder, sin que se sepa su destino hasta la fecha. Brad Rothschild, productor uno de los documentales, visitará Israel a fines de agosto para realizar varios reportajes después de haber entrevistado a Nina Lagergren, hermana de Raúl, y a otras personas relacionadas con el diplomático sueco. La Fundación Wallenberg ya había apoyado otro documental de Rothschild, Kinderblock 66, en el que se relata la fascinante historia de Antonín Kalina, un comunista checo que salvó a casi 1000 niños en el campo de exterminio de Buchenwald. El otro largometraje, aún en sus primeras etapas de desarrollo, será dirigido por el sueco Johan Brisinger. Bueno, pues nada, ya recuerdas que el año pasado tuvimos las celebraciones de alguna manera del centenario del nacimiento, ya que la fecha de la muerte de Wallenberg sigue siendo un misterio. Lo único que se sabe a ciencia cierta, pues como dato, es la fecha de su nacimiento. Aquí entrevistamos al director de la Fundación Raoul Wallenberg, también entrevistamos a la sobrina que estuvo de visita aquí en Madrid. Y la Fundación sigue haciendo esfuerzos para que se reconozca la labor de este personaje que, sin proponérselo casi, salvó la vida de miles de judíos en Hungría, en Budapest, y no solamente de aquellos que él podía acoger, sino convenciendo a otros diplomáticos como el español Ángel Salfris para profundizar y seguir con esa labor que finalmente, como digo, salvó a miles de personas de morir de una muerte segura a manos de los nazis. Bueno, pues aquí terminamos la primera parte del informativo. Ahora volvemos con un par de noticias culturales.
Y empezamos hablando de la Jornada Europea de la Cultura Judía de este año, ¿no, Jorge? Sí, lo que pasa es que este año, fíjate que tiene una característica especial. Siempre la Jornada Europea es el primer fin de semana de septiembre. Lo que pasa es que este primer fin de semana de septiembre es Rosh Hashanah, es el Año Nuevo Judío. Y luego viene Yom Kippur, y luego viene Sukkot, y luego viene Simchat Torah, con lo cual vamos a tener todo el mes de septiembre ocupados con festividades religiosas y por lo tanto la famosa Jornada Europea de la Cultura, que en este caso es la edición número 14, se posterga al fin de semana del 27-28 de septiembre. Y va a haber, como todos los años, pues actividades en todas las ciudades que pertenecen a la red de juderías y algunas que no pertenecen a la red y que sí se suman en esta jornada. En el caso de hoy queríamos empezar a hablar de alguna de ellas, una de las más tempraneras en avisar su programa, que ha sido Zaragoza. Y el viernes 27 de septiembre habrá una charla. Las fiestas estas de la Jornada Europea siempre tienen un tema, ¿no? Y este año pues el tema es Patrimonio Judío y Naturaleza. Y entonces, bueno, aquí le han sabido dar la vuelta porque entre el problema de la crisis, que no hay mucho presupuesto como otros años, y que el tema es un poco rarito, digamos, más complicado que los judíos y la música, los judíos y la literatura, o los judíos y las sinagogas, que puedes mostrar algo, pues aquí lo de la naturaleza era difícil. Así que le han dado una vuelta de tuerca y el 27 habrá una charla degustación, o sea, que se escucha pero luego se papea, sobre la naturaleza en la cultura judía. Bueno, esto será en el Centro Joaquín Roncal. Al día siguiente hay un taller de cocina, la naturaleza en la gastronomía judía. Hombre, es decir, claro, los elementos de la naturaleza cocinados y... Claro, pero que vamos a ver, en la gastronomía judía y en todas las gastronomías son productos naturales. Hasta hace muy poco que empezaron con el nitrógeno líquido, digamos, pero que también el nitrógeno líquido es parte de la naturaleza. Claro. El taller de cocina, voy a hablar de él porque a diferencia de la actividad del día 27, que es gratis, el taller ya es de pago. Cuestan 2 euros. Y tiene plazas limitadas y hay que inscribirse hasta el día 24 de septiembre. Ojo, porque esto hay que pensárselo con un poquito de antelación. O sea, tampoco mucho, pero 3-4 días antes hay que estar inscritos. Y también la actividad del día domingo, del domingo 29, que empieza primero una visita guiada a la judería y después hay una parte que también hay que inscribirse, que es un menú judío. Y esto es en el café del Museo del Teatro César Augusta. Este es un menú judío que lo único que sabemos es que cuesta 19 euros y que también hay que inscribirse previamente hasta el día 24. Nos imaginamos que contará con delicadezas y delicias de la cocina sefardí. Eso es lo que pasa con el tema directamente ligado a la cultura en Zaragoza, pero... ¿qué te parece si seguimos en Zaragoza? Sí, perfecto. Porque en Zaragoza, justo después de ese fin de semana, empieza el ciclo lectivo, como en el resto de España. En Zaragoza ya hace muchos años, no tengo ahora mismo presente cuánto, pero creo que son más de 10 años que hay un curso de hebreo todos los años. Sí. Y entonces estos cursos de hebreo, que son empiezan en octubre, y van a ser todos los martes, ¿vale? Ahora, los martes, las distintas horas a las que uno puede ir es según el nivel de hebreo que tenga. O sea, hay una hora para los principiantes, para los que saben un poquito más, para los más avanzados, cada uno en otro horario. Pero para los que no estén convencidos de sus capacidades para aprender hebreo, pues la asociación que lo organiza invitan a las 2 primeras clases, el 15 y el 22 de octubre, y solamente por 5 euros, que es el coste de los materiales, porque este es un curso que trabaja con libro y también con discos, etcétera, etcétera. De todas maneras, nosotros les recomendamos, si les interesa aprender un poco de hebreo en Zaragoza, matricularse escribiendo escuchen, sefarad.aragon@gmail.com. O sea, sefarad.aragon@gmail.com o llamen al móvil 657
508604. 657-508604. Y allí podrán aprender hebreo. Y desde aquí, pues nada, hemos dedicado nuestra sección de cultura hoy a Zaragoza. Vaya nuestro saludo a los manios y Shana Tova para todos ellos. Bueno, Jorge, pues sí, seguiremos pendientes de esas actividades de la Jornada Europea de la Cultura y de la cultura judía y también de esas clases de hebreo en Zaragoza. Así que nada más, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Egipto tilda de falsas las acusaciones de Erdogan de conspiración israelí. Polémica por saludos y actitudes fascistas y neonazis en Valencia y Pinto. Merkel visita el campo de Dachau entre dos mítines. Tzipi Livni vaticina dramáticas concesiones israelíes al fin de las negociaciones de paz. Estos son los titulares y tendremos a Jorge, como siempre, comentando las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también en el espacio cultural que luego les contaremos. Pero empezamos en Egipto. El gobierno de este país ha tildado este martes de completamente falsas y destinadas a dañar la unidad nacional las declaraciones realizadas por el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, en las que ha acusado a Israel de haber ayudado en el golpe militar de Egipto que acabó con el derrocamiento del expresidente Mohamed Morsi, al tiempo que ha advertido de que al Ejecutivo se le está agotando la paciencia. Egipto no comparte la hostilidad de nadie y su identidad árabe e islámica están claras, manifestó el gobierno en un comunicado y solicitó al Ejecutivo turco que sea consciente de que la principal prioridad de las autoridades egipcias es implementar la voluntad popular y seguir la hoja de ruta hacia la democracia. Por su parte, el portavoz de la presidencia de Egipto, Ahmed al-Muslimani, ha cargado duramente contra Erdogan y ha dicho que los agentes de Occidente no deben dar lecciones de patriotismo. Las declaraciones de Erdogan han sido igualmente criticadas por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que ha tildado de sin sentido. Asimismo, el ministro de Exteriores de Israel, Yigal Palmor, ha apuntado que dichas afirmaciones no merecen siquiera ser comentadas. Es verdad, no merecen ser comentadas, pero lo que sí estamos comentando no son las declaraciones de los turcos, sino la respuesta de los egipcios, que están indignados y por fin alguien sale a decir de que Israel no tiene nada que ver con esto. O sea, ya lo que faltaba era que Israel fuera responsable de los levantamientos que hay en Egipto, de dirigir el ejército, etcétera. Y me ha gustado mucho el portavoz de la presidencia de Egipto cuando dice que los agentes de Occidente no deben dar lecciones de patriotismo, refiriéndose a que los turcos no son exactamente árabes, primero que no pertenecen al mismo árabe, y que son los agentes de Occidente, porque hasta ahora Erdogan juega está bailando en dos bodas a la vez. Como líder musulmán, cuando habla en árabe o en turco, y como líder de la democracia cuando habla para sus compañeritos de Europa, a los que pretende demostrar de que él es uno de los grandes demócratas y en definitiva, pues a algunos ha convencido. Yo recuerdo con nuestro expresidente Zapatero formando con él la famosa Alianza de Civilizaciones. Seguimos, venimos ahora a España. La Unión Progresista de Fiscales, conocida como UPF, prepara una posible denuncia penal ante la proliferación de saludos y actitudes fascistas o filofascistas. Ante las imágenes de miembros de nuevas generaciones del Partido Popular con símbolos o en actitudes fascistas, la UPF baraja la posibilidad de que se abra una investigación judicial y se depuren responsabilidades penales si las hay. La pintada en la Plaza de Toros de Pinto, en Madrid, con la leyenda Adolf Hitler tenía razón, se suman a las manifestaciones valencianas de este mismo mes, protagonizadas por empleados públicos y responsables políticos con indumentaria, gestos o actitudes o símbolos fascistas. La UPF ha señalado al respecto que los actos de apología nazi y fascista son delictivos y deben ser perseguidos por la Fiscalía y debidamente sancionados. Bueno, al respecto les recomendamos que oigan la entrevista de hoy en el programa de actualidad, justamente con el vicepresidente de esta Unión Progresista de Fiscales, sobre el tema, especialmente sobre el tema de la pintada esta de Hitler en Pinto, que te lo resumo en dos palabras. La gente tenía una fiesta y en Pinto una corrida de toros y cuando entraron vieron que
había unos cartelones enormes que, digamos, cubrían, digamos, el 20% del ruedo, poniendo este cartel. Y la alcaldesa pues dijo de que no había tiempo para sacar esa cosa. Ella estaba en contra, pero que no había tiempo ni de sacar ni de tapar, porque tampoco se dice de que, bueno, que paren la fiesta para que vayan a pintarlo, ¿no? Si hubiera sido con algunas mantas, con algunos papeles, con por lo menos con la buena intención, pues nada hubiera pasado. Pero esto es que lo han dejado, y a la alcaldesa pues le parecía muy mal la pintada, pero tampoco hizo nada por detenerlo. Y esto es muy, muy peligroso. Así que les recomendamos que escuchen este programa. Venimos ahora a Europa. La jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, ha hecho una pausa durante su campaña electoral para visitar este martes el campo de concentración de Dachau, siendo la primer canciller que visita el lugar donde los nazis asesinaron a más de 41.000 personas durante el Holocausto. La canciller también ha expresado su preocupación por el creciente extremismo radical de derechas en Alemania, donde una pequeña célula nazi, Clandestinidad Nacional Socialista, está inmersa en un juicio por el asesinato de 9 inmigrantes y un policía entre los años 2000 y 2007. Este campo recibe anualmente unos 800.000 visitantes. Unos 15 minutos después de terminar la visita, la canciller ha cambiado de equipo y ha continuado con su campaña electoral, dando un mitin en un acto junto a los conservadores bávaros en la cercana ciudad de Dachau. La líder del Partido Verde en el Parlamento, Renate Künast, ha criticado la visita de Merkel y la ha calificado de mal gusto por realizarse durante la campaña electoral. Bueno, las dos cosas son ciertas. Es cierto que es de bastante mal gusto que la visita a Dachau se realice aprovechando, como quien dice, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues que tenía un mitin aquí, otro mitin allí, justo en el medio está el campo de concentración, le echa una horita y ya está, y queda bien para la foto. Pero también es importante de que hasta ahora, en los 65 70 años desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ningún jefe de Estado alemán, jefe de gobierno alemán había visitado las instalaciones de Dachau. Entonces llama un poquito la atención que se hayan retrasado tanto. Está bien, seguramente habrán estado mucho más en Auschwitz o en otras instalaciones más llamativas. Recordemos que Dachau estaba en propio terreno alemán y era más un campo de concentración que un campo de aniquilamiento, ¿no? Era un campo de exterminio. A pesar de ello, ahí murieron 41.000 personas y por Dachau pasaron personajes que luego eran transportados hacia una muerte segura a los campos de exterminio como los de Auschwitz. Y terminamos con el tema de las negociaciones entre israelíes y palestinos. La principal representante de Israel en estas conversaciones de paz con los palestinos, la ministra de Justicia Tzipi Livni, ha pronosticado que los meses de negociaciones terminarán en lo que ella describió como dramáticas decisiones israelíes para poner fin al conflicto. En declaraciones, tras una segunda ronda de conversaciones respaldadas por Estados Unidos que se celebraron en un lugar no revelado de Jerusalén, Tzipi Livni no dio más pistas. La ministra dijo que su trabajo estaba siendo dificultado por elementos judíos conservadores dentro del gobierno de coalición de Israel que se oponen a la creación de un Estado palestino. Bueno, la verdad que estas declaraciones de Tzipi Livni sorprenden por lo poco útiles que pueden resultar. O sea, está al principio de las negociaciones y ya vaticina de que al final, va a ser... Entonces la gente, que va a tener muy pocas esperanzas y muy pocos apoyos, y eso es lo que pretendía, porque ella dice de que la están boicoteando desde dentro del gobierno algunos, como ella llama, elementos conservadores del gobierno de coalición que están tratando de boicotear las negociaciones porque no están de acuerdo con la creación de un Estado palestino. Pero claro, si ella dice de que al final van a haber dramáticas decisiones y concesiones y no dice cuáles son, o no adelanta por dónde van, pues la gente se va a asustar y va a tener el efecto contrario. Así que Tzipi Livni de justicia sabe mucho, de negociaciones quizá mucho, pero de psicología y marketing un 0. Bueno, pues aquí terminamos la primera parte del informativo, ahora venimos con noticias culturales. Bueno, Jorge, cuéntame, ¿qué noticias has traído para hoy culturales? Bueno, tenemos una exposición que ya conocimos hace tiempo porque estuvo en Córdoba y estuvo en Toledo
y es esta exposición de las huellas de la cultura judía en Lorca. ¿Te acuerdas que la hemos anunciado? Sí. Cuando empezamos. Bueno, ahora se ha trasladado al Auditorio de San Francisco en Ávila, donde permanecerá hasta el próximo 8 de septiembre. Es una muestra que pretende mostrar el legado histórico, patrimonial y cultural de la presencia judía en la ciudad murciana en la época medieval. La muestra se inauguró este martes por parte de la teniente de alcalde de Cultura de Ávila y también de los concejales de turismo de la ciudad, acompañados por supuesto por el comisario de la exposición, y se compone de 5 ámbitos que abarcan desde la diáspora judía hasta el caso concreto de la judería encastillada, porque está en un castillo, de Lorca, expuestos en papeles explicativos y en paneles, explicativos y que reflejan cómo era la vida cotidiana de estas sociedades en la Edad Media, con la sinagoga como espacio central de la vida religiosa. Un espacio para la oración único, ya que nunca ha sido profanado por ninguna otra religión posteriormente. Eso es una novedad, porque ya sabes que en España en estos 500 años, pues donde había una sinagoga, o había luego una iglesia, o una mezquita, o un restaurante. Así se expone una maqueta de la judería descubierta en el castillo de Lorca, compuesta por 18 casas y la sinagoga, con reproducciones de piezas encontradas durante las excavaciones arqueológicas, como 2 de las 50 lámparas recuperadas, que son muchas, ¿no? 2 paneles en yeso que decoraban la pared de la sinagoga, una escudilla, una ollita y una januquía, un candelabro de Hanukkah. Y todo ello acompañado por una pantalla multimedia con un audiovisual sobre la historia de esta judería y de la sinagoga, que arrojan algo de luz sobre el día a día de esta población que permaneció en Lorca durante 2 siglos hasta su expulsión en 1492. Pues esto es algo que conviene ver. Si no lo vieron en Córdoba, si no lo vieron en Toledo, pues tienen ahora la oportunidad de verlo en Ávila. Y si viven más al sur, pues mejor vayan a verlo en persona, al propio Lorca. Claro, eso será lo mejor, pero bueno, aún así vemos que muchas de estas exposiciones viajan de una ciudad a otra y sí, bueno, es una buena manera. Se aprovecha. Y donde pasó esta exposición, que fue en Toledo, donde estuvo, fue en el Museo Sefardí. Y del Museo Sefardí volvemos a hablar porque, como siempre comentamos, en este mes de agosto se están proyectando películas de temática bíblica, pero no estas Ben-Hur de los años 30-40, sino producciones más modernas de los años 90 y 2000. En este caso, la película se llama José, los sueños del faraón. Es una producción de 1995 dirigida por Benjamin Weissman y será proyectada, como decimos, el 24 de agosto. Esto siempre sucede los sábados por la noche, a eso de las 10 de la noche, que cuando ya se pone fresquito y la cosa está mucho más animada para pasear por Toledo. Y no solo son las películas, también es el lugar, ¿no? Tan curioso para ver una película. Exacto. Una experiencia única. Y en un momento dado uno piensa que va a saltar José de la pantalla y va a pasearse por las galerías de la sinagoga. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana volvemos aquí con más noticias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Confirmación del uso de armas químicas en Siria. Mubarak sigue bajo arresto domiciliario. Los judíos húngaros indignados por homenaje al nazi muerto. Y luz verde para la construcción del tren de alta velocidad Jerusalén-Tel Aviv. Una vez más nos acompaña Jorge en el comentario de estas noticias. Hola, Jorge. Hola, Jordi, y quiero advertir a los oyentes que aquí en este espacio no hablaremos de los recientes misiles que han sido disparados desde el Líbano al norte de Israel, pero que sí pueden oír la crónica en directo de lo que está sucediendo en el programa Desde Israel con Saleh Mergui. Así es, Saleh Mergui nos habla de ese ataque. También, Jorge, nos traerás luego la agenda cultural, pero empezamos en Israel. Un alto funcionario israelí dijo que sí se utilizaron armas químicas en el ataque en Siria, que dejó al menos 100 muertos en los suburbios del oriente de Damasco. Yuval Steinitz, ministro de Inteligencia y Asuntos Estratégicos, dijo ayer que la evaluación de Israel se basa en informes de inteligencia sin dar más detalles, aunque precisó que el ataque del miércoles no es el primero en el que se utilizan agentes de este tipo.
Israel ha acusado a Assad de desplegar armas químicas en el pasado y varias veces ha manifestado su preocupación de que el arsenal químico de la cercana Siria pueda caer en manos de extremistas enemigos de Israel. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido de urgencia, considera que es necesaria una investigación independiente e inmediata que aclare lo sucedido, aunque sin ir más allá, ni siquiera para que los inspectores de Naciones Unidas que se encuentran en Damasco investigando el uso de estas armas se acerquen a la zona del supuesto ataque químico denunciado esta semana, dado que no está garantizada su seguridad, aunque en realidad han sido Rusia y China los que se han opuesto al envío de los técnicos a la zona. Así es, Jordi, hay reacciones en todo el mundo, digamos, civilizado, en Estados Unidos, en Europa, en muchas capitales de Asia también han reaccionado ante lo que ya es lo que se llama la última línea roja, que la ha traspasado. Incluso se dice que el presidente francés está a punto de convocar algún tipo de acción militar. Pero Naciones Unidas otra vez da muestras de su incapacidad de reaccionar, porque en el Consejo de Seguridad, que es el que actúa en estas ocasiones, pues están Rusia y China, y ellas vetan incluso el que los inspectores vayan a ver qué pasó ahí. Están los inspectores en Damasco, están en la zona, pero no tienen permiso para ir a ver justamente en la zona donde se ha utilizado las armas químicas, y así desmentir si fueron soldados de Assad o del enemigo. No importa, ya vemos que Naciones Unidas pues es un organismo internacional incapaz de ser eficaz en lo más mínimo. Eso lo ha denunciado el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando ha estado de visita a Israel, y ha reconocido delante de todo el mundo en Israel que hay una tendencia anti-israelí en el seno de Naciones Unidas, pero él no la puede quitar, él no puede hacer nada. Esto es lo que pasa. Y ahora nos vamos a Egipto, donde siguen llegando noticias. Un tribunal del Cairo ordenó este miércoles la puesta en libertad provisional del expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, por un caso de corrupción. La orden llegó al expirar el plazo máximo para seguir en prisión preventiva. Tras la noticia, el primer ministro egipcio, Hazem al-Beblawi, ha ordenado poner a Mubarak bajo arresto domiciliario en el marco del estado de emergencia, según señaló. Pese a que no está nada claro el futuro inmediato de Mubarak, todas las fuentes coinciden en señalar que el exmandatario debe afrontar todavía varios procesos, comenzando por la sesión prevista para el próximo domingo del juicio contra él por la muerte de manifestantes durante la revolución que lo derrocó en 2011. Mubarak afronta además con sus dos hijos y el empresario fugado Hussein Salem cargos de enriquecimiento ilícito y daño premeditado a los fondos públicos relacionados con la venta de gas a Israel. Bueno, esto era una coincidencia muy grave, el tema que ante las represiones militares del gobierno interino de Egipto justamente coincidieran con la salida en libertad de Hosni Mubarak, que era como decir, volvemos al régimen anterior, y el gobierno quería dar una sensación de que, bueno, que aunque se haya derrotado o hecho un golpe contra los hermanos musulmanes, la intención es una hoja de ruta que lleva a la democracia y no reponer a Mubarak o al estilo Mubarak en el gobierno. Así que por eso el primer ministro interino, Beblawi, tuvo que ordenar este arresto domiciliario en el marco del estado de emergencia. Yo creo que como medida para evitar más alarma social es lo lógico, aunque también es cierto que el próximo domingo el juicio que hay contra él es por no haber evitado la muerte de manifestantes o el uso de la fuerza contra los manifestantes en las manifestaciones estas del año 2011. Y estamos hablando de cifras que a la luz de las que han habido solamente este último mes, pues parecen ridículas. Así que seguramente este juicio del domingo tampoco acabe con los huesos de Mubarak en la cárcel, y habrá que esperar, como le pasó a Al Capone, que lo arresten por alguna transgresión, a algún delito monetario, y no a todos los crímenes, digamos, más de lesa humanidad de los que se ha acusado.
La Organización Judía de Hungría expresó ayer su indignación por lo sucedido en un partido de fútbol del club Ferencváros, durante el cual unos ultras levantaron un cartel en memoria del criminal nazi más buscado del mundo, fallecido hace 10 días, que rezaba In Memoriam Laszlo Csatari. El suceso tuvo lugar el sábado pasado en un partido contra el MTK, el segundo equipo más prestigioso de la capital y considerado habitualmente como club judío. Csatari murió el pasado 10 de agosto en Budapest, donde vivía en arresto domiciliario desde hace un año, a la espera de ser juzgado por la deportación de más de 12.000 judíos húngaros a finales de la Segunda Guerra Mundial. El club Ferencváros también condenó lo sucedido en el estadio Ferenc Puskás de Budapest y pidió perdón a todos los afectados. En 2012, la selección húngara fue condenada por la FIFA a jugar su partido contra Rumania a puerta cerrada después de que en un amistoso contra Israel un grupo entonase cánticos y exhibiese símbolos antisemitas. Bueno, desgraciadamente Hungría sigue dando muestras de un antisemitismo muy extendido, especialmente que aflora especialmente durante encuentros populares y anónimos como puede ser un partido de fútbol. En este caso, pues este cartel recordando a la figura de este criminal de guerra nazi. Han habido protestas, esto va a traer consecuencias y posiblemente la FIFA tenga que volver a sancionar, en este caso no a la selección, pero sí al club o a alguien, porque estas situaciones son insoportables y nos recuerdan a las que aquí en España ha pasado en el coso taurino de Pinto, también con pintadas antisemitas, nazis, y no se puede dar, esto es lo que se llama tolerancia cero, con este tipo de situaciones que ya van más allá de la opinión y de la libertad de expresión. Esta gente son neonazis y no se les debe permitir ningún resquicio para que alcen la voz, emitan sus saludos y aflore su simbología del odio. Bueno, terminamos con una buena noticia. El Ministerio de Transportes de Israel ha dado luz verde para la construcción de un tren de alta velocidad que unirá las dos principales ciudades del país, Jerusalén, la capital, con Tel Aviv, metrópoli portuaria y económica. El recorrido entre las dos ciudades, distanciados por unos 60 kilómetros, se podrá hacer en solo 28 minutos, lo que ahorrará mucho tiempo a las miles de personas que realizan este trayecto todos los días. Además, el tren hará varias paradas para facilitar el transporte a otras ciudades con algunas dificultades de comunicación. La estación Auma estará a 80 metros de profundidad y servirá como búnker ante bombas atómicas con capacidad de albergar un máximo de 2.000 personas en situaciones de emergencia. Contará con 4 andenes de 300 metros a los cuales los viajeros podrán llegar a través de escaleras mecánicas y ascensores con capacidad para 35 personas. La terminal contará con paradas de autobús, la estación de tren, a 2 paradas del tren ligero, paradas de taxis y más de 1.000 plazas de estacionamiento. El tren de alta velocidad pasará por Modi'in, Latrun y el aeropuerto de Ben Gurión y tendrá una frecuencia de 4 servicios por hora durante las horas pico. Los trenes eléctricos recorrerán 160 km por hora. Se espera que el sistema entre en funcionamiento a finales de 2017. Sí, Jordi, llama la atención. Claro, uno estaba hablando de trenes de alta velocidad en sitios como España y la velocidad de cruceros 230 o 240 kilómetros por hora, incluso tienen capacidad para ir más rápido. Pero en un recorrido tan corto de 60 kilómetros, pero que son las dos principales ciudades, Jerusalén, Tel Aviv, pues no tiene tiempo de acelerar, y más si hay paradas intermedias. Con lo cual el trayecto, o sea, llega igual a picos de 200 kilómetros por hora, pero no más de un par de minutos, y enseguida tienen que empezar a desacelerar. De todas maneras, esta es una gran empresa porque a pesar que la distancia es muy corta, es un terreno muy abrupto, es un terreno que va desde el nivel del mar hasta una altura cercana, creo yo, ahora estoy hablando de oído, cercana a los 900.000 metros de altitud que está situada Jerusalén, y con lo cual hay muchos túneles, muchos puentes,
y muchas obras de ingeniería. Va a ser muy caro la realización de este servicio de tren, y aparte, entre los que habíamos mencionado, aparte de las ciudades de Modi'in y Latrun, que están un poquito mal conectadas, pues lo más importante es el aeropuerto de Ben Gurión, porque del aeropuerto de Ben Gurión pues estarás en Jerusalén o en Tel Aviv en 15 minutos, con lo cual es como estas líneas de trenes de cercanías que conectan el aeropuerto con la ciudad. Lo que pasa es que esta te conecta con dos ciudades que están equidistantes. Bueno, pues aquí terminamos esta parte del informativo. Ahora mismo venimos con noticias culturales. Bueno, Jorge, y empezamos hablando de Málaga, en Málaga, ¿no? Bueno, vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de algo alegre, algunas que ya están en funcionamiento y otras de las que ya hemos dado noticia y que se sitúan en torno a finales de septiembre en la Jornada Europea de la Cultura Judía. Entonces, en la provincia de Málaga está Frigiliana. Y en Frigiliana, que es una ciudad muy pequeña, pero que cuando organiza este festival, y te puedo decir por propia por testimonio personal, porque he estado actuando allí, es increíble cómo se llena esta ciudad, que seguramente no sé si llega a ser una ciudad o un pueblo, pero se pone llenísima toda la zona de gente que viene a este Festival Frigiliana Tres Culturas, que se celebra ahora en su 8ª edición. Arrancó ayer jueves y se prolonga hasta el domingo. Y son 4 días seguidos de fiesta constante. Hay un castillo precioso en la montaña y el pueblo está abajo a tope. Son 4 jornadas en las que se espera que pasen por este municipio unos 20.000 visitantes. Por eso te digo que debe ser una ciudad, un pueblo, pero que no más de 2.000, 3.000 durante todo el año. Y en estos 4 días se pone a tope. Además, en verano seguro que van muchos también a veranear y aprovechan subir desde la playa de Málaga, esto que está más al interior. El festival contará, como en cada edición, con un importante número de actividades relacionadas con la cultura y la sociedad andalusí, sefardí y cristiana, que irán desde conciertos, algunos multitudinarios y otros más íntimos y cercanos, hasta conferencias, ciclos de cine o eventos gastronómicos. El casco histórico de la localidad, de origen morisco-mudéjar, acogerá el mercado artesano y culinario, por el que circularán grupos de animación teatral que mostrarán al visitante espectáculos basados en la historia y leyendas locales. Destacan los conciertos que, repartidos entre la Casa del Apero y la Plaza de las Tres Culturas, estuvieron El Canijo de Jerez. Hoy, viernes, actúa Mara Aranda y también Javier Ruibal por separado. Y el sábado, Vaivén y Fatoumata Diawara, para acabar el domingo con Wafir y la banda morisca. Además, hay conferencias todos los días a las 12:30 del mediodía en la Casa del Apero sobre temas, por ejemplo, el flamenco y la música andalusí, o sobre la mezquita de Córdoba. Es muy interesante y aparte de toda la parte cultural, te lo puedes pasar muy bien, hay mucha movida, hay mucha gente joven participando y por lo tanto es una buena forma de combinar vacaciones con esparcimiento y ocio cultural. Pues sí, me da mucha envidia, la verdad, Jorge. No te voy a negar que no me encantaría estar allí, en Frigiliana. Así que, bueno, anímense, si están cerca de Málaga, a asistir a este evento. Y si están un poquito más al norte, ya pasada Extremadura, en tierras de Plasencia, ¿vale? Pues ahí hay 2 ciudades, o 2 localidades, una se llama San Juan y otra Río Jerte, que como su nombre indica, está al lado del valle del Río Jerte, de donde crecen las famosas cerezas. Este año, estas 2 localidades, que también están muy cercanas, por ejemplo, a otras localidades de la zona de Extremadura, como Hervás, ellos también se van a unir a estas jornadas judías, y el sábado 28 y 29 de septiembre, coincidiendo con esta jornada, van a poner en marcha un mercado artesanal ambientado en la época judía y actividades paralelas como juegos, talleres para niños, etcétera, y van a hacer una representación de una boda judía en la pérgola del Parque del Cachón.
Y ojo que a pesar de que son pueblitos muy pequeños, ya hay inscritos unos 50 artesanos que se han apuntado a este mercadillo medieval judío, o de inspiración judía más bien. No pretendan aprender historia bien visitando un mercado de estos, pero sí que crean un poco de ambiente, solamente es eso. Bueno, pues con esta actividad y todas las que nos esperan de las jornadas europeas de la cultura judía, les dejamos por esta semana. Y solo me queda decirte Shabbat Shalom, Jorge. Shabbat Shalom, nos vemos el lunes todavía, ¿eh? Exactamente, el lunes, pero con noticias diferentes, ya lo saben. Hasta entonces, que tengan un buen fin de semana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El mundo espera la decisión de Estados Unidos sobre una intervención militar en Siria. 3 palestinos muertos en un enfrentamiento cerca de Ramala. Y los líderes islamistas se enfrentan a la pena de muerte en Egipto. Hoy nos acompaña, y lo hará durante toda la semana, en el comentario de las noticias, María. Hola, María. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y también en la agenda cultural, que tendremos después de estas noticias políticas. Ahí estaremos. Bueno, empezamos con la noticia de la que todo el mundo habla. Estados Unidos tiene pocas dudas de que el régimen de Bashar al-Assad utilizó armas químicas la semana pasada contra los rebeldes sirios. Aunque el régimen oficial se ha visto presionado para permitir que los inspectores de la ONU inspeccionen la zona donde se produjo el ataque, Washington considera que esta decisión llega demasiado tarde. Y mientras el mundo espera la decisión de Estados Unidos sobre una intervención militar en Siria, el resto de los países continúa afianzando sus posiciones. Israel espera un ataque inminente y de hecho la población se está preparando, abasteciéndose de máscaras antigas y productos alimenticios no perecederos. Reino Unido, Francia y Turquía se muestran a favor de atacar Siria independientemente de lo que diga la ONU. Rusia, por su parte, considera alarmante esta opción y asegura que las consecuencias pueden ser extremadamente peligrosas. Irán habla de graves consecuencias para la Casa Blanca en caso de ataque, y China apuesta por la prudencia y una solución pacífica. Sobre el terreno, la violencia continúa. Este lunes, al menos 3 personas han resultado heridas en Damasco por el impacto de varios proyectiles de mortero muy cerca del lugar donde se alojan los observadores de la ONU. No se han encontrado un panorama nada propicio los observadores de la ONU, pero en la otra parte del mundo, en Estados Unidos, parece que ahora sí que a Barack Obama se le ha acabado la paciencia, y es que hasta los más prudentes e indecisos tienen un límite. Él mismo lo puso hace unos meses. Si recuerdan, la línea roja era el uso indiscriminado de armas químicas contra los civiles. Y en este punto es preciso recordar cuál fue el motivo de la invasión de Irak. También las armas químicas, recuerdan. Bueno, pues este sería el segundo aviso de al-Assad por parte de la Casa Blanca. A finales de mayo se produjo el primero y en aquella ocasión Obama anunció ayuda militar a los rebeldes sirios, si bien esta opción resulta un tanto peligrosa ante la posibilidad de que dichas armas terminasen en manos de grupos terroristas. En cuanto a una intervención militar, se mostró extremadamente cauto, dejando la decisión en manos de sus aliados europeos. En aquel momento, como en todos, hasta ahora Rusia bloqueó cualquier acuerdo de intervención. Han pasado desde entonces 5 meses y la gota que parece colmar el vaso de la inacción internacional ha sido el ataque de la semana pasada en el que resultaron asesinadas casi 400 personas y más de 1.000 heridas, al parecer por armas químicas. Las cifras bailan, pero más o menos estas son las que se utilizan como oficiales. Se habla de que la operación que se daría en Siria sería selectiva, es decir, un ataque limitado y puntual contra objetivos estratégicos sirios. La tensión, por tanto, es grande y en Israel la población se pertrecha de máscaras antigas por las posibles represalias que Siria pudiera lanzarles. El ejército también está preparado, pero si tal cosa sucediera, sería la entrada inmediata de Israel en el conflicto y, según la opinión de varios expertos, aceleraría la caída de Bashar al-Assad. La realidad es que a estas horas un buque de la Armada estadounidense espera órdenes en el Mediterráneo. Y la realidad también es que los inspectores de la ONU que tienen que confirmar ese uso de armas químicas han tenido que darse media vuelta y volver a su hotel de Damasco porque han sido tiroteados en una emboscada contra su convoy. Según informa la ONU, un francotirador disparó contra los 6 vehículos de la caravana. Nadie ha sufrido daños, pero la situación se tensa aún más.
pocas horas antes de que los inspectores dejaran su hotel. 2 bombas de mortero caían en las proximidades. Así que, pues ya ven, en fin, Assad abre las puertas a la investigación, pero esto es lo que les está sucediendo a los que investigan. Y la tensión no solo está en Siria, también en las fronteras de Israel. 3 palestinos muertos en un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad israelíes en Kalandía. El enfrentamiento tuvo lugar la pasada madrugada cuando una patrulla de fronteras israelí entró en el campo de Kalandía, cerca de Ramallah, para proceder a la detención de un presunto terrorista. En poco tiempo, una multitud de más de 1000 personas se echaron encima de la patrulla, que se vio obligada a repeler el ataque con gases lacrimógenos y balas de goma. Sin embargo, según fuentes israelíes, también recibieron disparos, por lo que respondieron a su vez con fuego real. 3 hombres palestinos resultaron muertos y 16 más heridos. Los problemas internos de Israel, como ven, continúan. Ni la tensión en Siria ni las negociaciones de paz consiguen poner un paréntesis a la tensión interna que estalla pues casi con cualquier excusa. La semana pasada también hubo un altercado en Jenin y murió un joven palestino. Hoy ha sido en el campo de refugiados de Kalandía, muy cerca de Ramallah. Según publica el diario El País, una patrulla israelí iba a detener a Youssef Al-Khatib, un preso palestino liberado hace un mes tras pasar 10 años en una cárcel israelí, cuando más de 1000 personas se echaron encima de los soldados, atacando e intentando impedir la detención. Según el diario Haaretz, los soldados dispararon tras recibir de los manifestantes fuego real, además de piedras y bombas incendiarias. Se han aumentado las medidas de seguridad en esta zona por temor a un rebrote de la violencia. Vemos, por tanto, que esta violencia se desata pues por menos de nada. Lo importante es que las delegaciones israelí y palestina que están negociando la paz no desistan. Parece ser que los contactos continúan en medio de muchísimo secreto. Ni siquiera Estados Unidos conoce todos los detalles. La intención es mantenerse alejados de las interferencias de la prensa, de la opinión pública y, sobre todo, de la oposición de cada parte, que la hay y muy fuerte. El pasado domingo, el presidente Pérez dijo ante su invitado, el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, que para hacer la paz antes es necesario un esfuerzo para superar el escepticismo. El hecho es que, pese al escepticismo, se han reanudado las conversaciones sin que fuera fácil para ninguna de las partes. Para Simón Pérez, si hay una oportunidad de avance es ahora. Esperemos que este deseo del presidente israelí no se trunque con las últimas noticias de enfrentamientos. Así es, María. Bueno, y el otro punto de interés, desde luego, nos lleva a Egipto. Los líderes islamistas se enfrentan a la pena de muerte allí en este país. El proceso contra los islamistas apresados en Egipto desde el pasado 14 de agosto ha quedado aplazado hasta el próximo 29 de octubre por motivos de seguridad. La justicia de Egipto les acusa de ordenar el asesinato de manifestantes en Rabaa al-Adawiya, una acusación que puede suponer la pena de muerte, como decimos. Bueno, pues antes de nada también comentar que el juicio tenía que haber comenzado el pasado domingo, pero los acusados, que son la cúpula de los hermanos musulmanes, incluido su líder espiritual, no pudieron acudir a la vista alegando motivos de seguridad, de ahí que se haya aplazado hasta finales de octubre. Por las crónicas y las tribunas de opinión que llegan desde Egipto, parece que el actual gobierno pretende hacer una depuración entre las filas de los hermanos musulmanes responsables de las muertes de manifestantes mientras se mantenía Mursi en el poder. Dichas crónicas hablan de un clima de persecución a sospechosos y algunos despachos de abogados no dan abasto a las numerosas solicitudes de defensa que les llegan. Se cuentan ya más de 8000, según dicen. Les acusan de haber ordenado asesinar a su propia gente durante las manifestaciones contra el régimen de Mursi. Esta acusación puede acarrear la pena de muerte. Quien también tiene una cita con la justicia es el ex-rais Hosni Mubarak, que desde el jueves se encuentra excarcelado en arresto domiciliario. A Mubarak se le juzga por su responsabilidad en el asesinato de 850 manifestantes durante las revueltas de 2011. Este juicio se ha pospuesto hasta el 14 de septiembre. Como ven, con esta situación se da una curiosa paradoja que roza casi el disparate, y es el juicio prácticamente paralelo a 2 rivales de décadas acusados de los mismos cargos. Bueno, María, pues aquí dejamos la primera parte del informativo, hacemos una pequeñísima pausa y venimos ahora mismo con noticias culturales, ya que Rosa Sana está aquí.
como digo, para celebrar este fin de año, ¿verdad, María? Pues se está preparando todo, ¿no es así? Pues se está preparando todo aquí en España, lo estamos preparando, y también en Israel y bueno, en todo el mundo judío, en todas las comunidades judías del mundo, claro que sí. Así es, porque bueno, el próximo 4 de septiembre por la noche comienza Rosh Hashanah, el nuevo año, y por este motivo los empleados de limpieza de Jerusalén han procedido estos días a la retirada, bueno, de esos miles de papelitos con peticiones. Ustedes lo conocerán muy bien, esos papelitos que se introducen entre las grietas del Muro de las Lamentaciones. Claro, con la cantidad de turistas que hay, imagínate, María, debe haber muchísimos. Es que es imposible. Yo me lo he preguntado muchas veces. Digo, bueno, la verdad es que cuando vas y lo ves, pues es una cosa lógica que te encuentras allí y que esperas encontrarte. Pero nunca me había planteado qué es lo que pasa luego con esos papelitos, ¿no? Claro. Porque es que no hay sitio para más. Bueno, es que cada 6 meses todos estos deseos llegados desde todas partes del mundo son recogidos en bolsas y enterrados, fíjate qué curioso, en el Monte de los Olivos. Pues yo mira, no tenía ni idea tampoco. Yo la verdad es que lo he ido sabiendo a medida que me iba informando, pero ya te digo, no me lo había planteado. El hecho es que sí, que si usted tiene pensado viajar a Israel en las próximas fiestas, pues ya sabe lo que se va a encontrar en el cótel en caso de que desee depositar su papelito con su petición. La verdad es que se trata de una costumbre, algo simbólico que suelen hacer casi todas las personas que se acercan al muro. Judíos, no judíos, visitantes, locales, todo el mundo, ¿no? Sí, María, hace poco podíamos ver incluso a Leo Messi, la estrella Por ejemplo, de fútbol, también claro. le vimos allí, que es de confesión católica, pero fue con el Barcelona, estuvieron de gira por Israel y también le vimos con su kipá y metiendo el papelito. Exactamente, es una foto casi obligada casi de cualquier personalidad que se acerca a Jerusalén y va al muro, ¿no? Y hay mucha gente que también lleva papelitos con deseos de otras personas. O sea, que no solamente, no parece ser que se te cumple no solo si lo pones tú mismo, sino si se lo indicas a alguien que lo haga por ti. Bueno, pero el caso es que que no nos habíamos preguntado qué es lo que pasaba con todos estos papelitos, ¿no? Bueno, porque como estamos comentando, el muro recibe miles de visitantes cada año y es materialmente imposible albergar toda esta cantidad, ¿no? Bueno, pues ya saben lo que sucede. Cada 6 meses se recogen y se entierran en el Monte de los Olivos. Allí quedan protegidos por la tierra y a la espera de que esos deseos se cumplan. Bueno, y también protegido por la tierra, aunque de una manera muy diferente, María, hablamos de una buena noticia. Aquí, España, nos venimos a Sefarad y además a hablar de Lucena, de la perla de Sefarad, ¿no? Ya que el pasado 24 de agosto, es decir, hace este sábado, terminaron las obras de restauración y acondicionamiento del cementerio judío de Lucena, según informó el concejal de Cultura y Patrimonio de esta localidad, conocida como la Perla de Sefarad. Yo la verdad no he estado nunca, María. ¿Tú has estado en Lucena? Yo en Lucena no, pero la verdad es que están surgiendo tanta información de esta localidad que tengo muchas ganas de ir y que voy a ir, sobre todo a raíz de esta noticia que vamos a dar a conocer a los oyentes. Sin embargo, aunque ya han terminado las obras, vamos a tener que esperar un poquito para verlo, Bien. porque van a inaugurar la necrópolis el 27 de septiembre. Nos lo apuntamos. Eso es, coincidiendo con, esto no lo sabía yo, el Día Mundial del Turismo. Bueno, hay días para todo, sí. Pero también aprovechando que son las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, ¿no? Exactamente, que eso también supongo que lo hemos dicho ya en Radio Sefarad, pero conviene insistir en ello. Y es que normalmente solía ser el primer fin de semana de septiembre, pero como este año coincide con las fiestas, lo han pasado al último de septiembre. Y así es que vienen una detrás de otra. Sí, Rosh Hashanah, todo el mes Yom de Kippur, septiembre. Claro, hay que esperar. Y para terminar, la Jornada Europea de la Cultura Judía. Así es, que hay muchas actividades y les iremos hablando de ellas, pero bueno, hoy queríamos pues celebrar esta finalización de estos trabajos que, bueno, consistieron básicamente en la realización de un muro de contención y una baranda para su entorno, así como la localización de diferentes elementos patrimoniales. También se llevaron a cabo importantes obras de limpieza, restauración y creación de moldes por parte de la restauradora Eva Montilla. Mira, es muy curioso, sabes que estos descubrimientos arqueológicos pues muchas veces tienen que ver con obras de fomento, sí. En fin, parkings, carreteras, pues así hallaron. Este cementerio lo hallaron en 2009, mientras se construía un tramo de carretera, y es una necrópolis judía datada en el siglo XI, que es la época de esplendor de la vida judía en Lucena, bueno, cuando la llamaron la Perla de Sefarad, y se descubrieron 374 tumbas, pero sin embargo, bueno, lo más curioso es que aun siendo
Egipto del siglo XI, los restos de 117 de estas 374 tumbas se conservan en un estado óptimo. Eso sí que es curioso, debe ser que la tierra, la temperatura, en fin, las condiciones en las que estaban enterradas estos cuerpos, pues hacía que fuera perfecto para que no se corrompieran del todo. Claro. Desde luego es increíble esto, el reconocimiento del paso de una potente comunidad judía por España hasta la expulsión, claro. Eso no cabe ninguna duda, y está muy bien también que las autoridades saquen a la luz este pasado, que es de todos, y que ahora todavía podamos empezar a conocerlo y visitarlo. Muy bien, María, pues muchísimas gracias. Te esperamos de nuevo mañana aquí en Las Noticias. Aquí estaremos. Pues a todos ustedes también les esperamos mañana. No nos falten en las noticias de Radio Sefarad.